Un coche detenido al borde de una tranquila calle suburbana, un cuerpo inerte en el asiento del conductor y una figura oscura alejándose apresuradamente con las manos manchadas de sangre. Lo que comenzó como una discusión entre dos mujeres, rápidamente se convirtió en el escenario de un crimen que sacudió a una comunidad entera. ¿Qué puede empujar a una persona a cometer un acto tan brutal? ¿Es el amor o la traición suficiente para encender una chispa de odio irreparable? Bienvenidos a Tras el Crimen, donde desentrañamos los secretos más oscuros detrás de los crímenes más impactantes. Hoy les traemos la trágica historia de Sarah Reynolds, cuyo asesinato reveló mucho más de lo que parecía a simple vista. El 22 de julio de 2019, la pequeña ciudad de Maplewood, Nueva Jersey, vivía un día caluroso de verano como cualquier otro. Eran alrededor de las 7 de la tarde cuando Emma Clark, una residente del vecindario Brookview, salió a caminar por las tranquilas calles de su vecindario. Esperaba relajarse con una caminata breve antes de la cena, pero pronto se encontró con una escena que jamás olvidaría. Un sedán azul oscuro estacionado a un lado del camino, con una mujer ensangrentada dentro. Afuera, otra mujer, con la cara cubierta de sangre, se alejaba rápidamente mientras susurraba algo inaudible. Emma, perpleja y aterrorizada, se apresuró a llamar al 911. La policía llegó en cuestión de minutos. Cuando los oficiales se acercaron al coche, descubrieron lo peor. Sarah Reynolds, de 35 años, yacía muerta en el asiento del conductor, con el cinturón de seguridad aún puesto y numerosas heridas de arma blanca que le habían quitado la vida. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, no había nada que pudieran hacer. Hacen por ella. La escena del crimen era brutal, pero lo que los investigadores pronto descubrirían daría un giro a toda la historia. Los detectives comenzaron a examinar el coche y a recopilar pruebas. Una de las primeras cosas que encontraron fue un guante de látex rasgado, manchado de sangre, tirado cerca del asiento del pasajero. Pero ese era solo el comienzo. Mientras intentaban identificar a la sospechosa que había huido de la escena, una pista clave surgió. El coche de la huida, un SUV plateado, había sido visto por testigos saliendo a toda velocidad del vecindario. Poco tiempo después, los detectives descubrieron la conexión que les faltaba. La víctima, Sarah Reynolds, no era una completa desconocida para la comunidad. Madre de 2 hijos pequeños y empleada en una tienda local, Sarah había estado saliendo en secreto con un hombre llamado Alan Morris. Lo que comenzó como una amistad en línea, rápidamente se convirtió en una relación romántica. Pero Alan tenía un oscuro secreto. No era un hombre libre. Estaba casado con Megan Morris, su esposa de más de 15 años. A lo largo de los meses, Sarah y Alan se habían visto cada vez con más frecuencia. Alan le había prometido a Sarah que dejaría a su esposa, pero las cosas no sucedieron como ella esperaba. Lo que Sarah no sabía era que Megan, su esposa, estaba completamente al tanto de la aventura. Megan había descubierto todo semanas antes y había estado luchando internamente con la idea de confrontar a su esposo. Sin embargo, lo que realmente encendió la mecha del caos fue el abandono repentino de Alan. En una noche de junio, mientras Megan estaba en el trabajo, Alan empacó sus cosas y se fue sin decir una palabra, mudándose a un pequeño apartamento con Sarah. Las primeras semanas después de la separación fueron devastadoras para Megan. La rabia, la humillación y la desesperación comenzaron a acumularse hasta que algo en ella se rompió. Ya no solo estaba enfadada, estaba obsesionada. Comenzó a seguir a Alan y a Sarah, a vigilarlos, esperando encontrar el momento adecuado para enfrentarlos cara a cara. Cuando los oficiales revisaron el coche y encontraron un simple guante de látex azul, parecía insignificante. Pero esa pequeña pieza de evidencia revelaría que el asesinato de Sarah no había sido un acto impulsivo,
sino el resultado de una obsesión que se había estado cocinando durante semanas. La policía no tardó en localizar el SUV plateado de Megan Morris estacionado en su garaje. Sabían que ella había estado en movimiento minutos antes debido al calor del motor. Cuando los detectives golpearon la puerta, Megan tardó en abrir. Cuando finalmente lo hizo, parecía desorientada, con rastros de sangre seca aún en sus manos. Al principio, Megan afirmó no saber nada sobre lo sucedido, pero los detectives rápidamente se dieron cuenta de que la verdad estaba por salir a la luz. Dentro de la casa, las pruebas eran innegables. La ropa de Megan, lavándose en la lavadora, estaba completamente empapada de sangre. Un cuchillo de cocina faltaba en el estante, y lo más revelador de todo fue lo que encontraron en el escritorio de la cocina: un diario. Cada página, desde el día en que Alan la había dejado, estaba marcada con una cuenta regresiva. Día tras día, Megan había anotado un día menos, hasta llegar al 22 de julio, donde había escrito final. El descubrimiento del diario fue la prueba de que Megan había estado planificando el ataque desde hacía semanas. Aunque ella insistió en que había ido a hablar con Sarah y las cosas se habían descontrolado, los detectives tenían suficientes pruebas para demostrar que el asesinato había sido premeditado. Con el calendario y el diario como pruebas clave, los fiscales no tardaron en formular cargos por asesinato en primer grado contra Megan Morris. En su juicio, Megan alegó que no había planeado matar a Sarah, sino que la confrontación la había llevado a un momento de locura. Sin embargo, la evidencia hablaba por sí sola. Megan Morris se presentó como una mujer destrozada por la traición de su esposo. Pero, ¿era realmente una víctima de las circunstancias o había planeado meticulosamente cada paso para vengarse de Sarah? El jurado no tardaría mucho en llegar a una conclusión que cambiaría el curso de su vida para siempre. El juicio de Megan Morris comenzó en marzo de 2020 y las pruebas contra ella eran abrumadoras. El fiscal presentó el diario, el cuchillo faltante y los guantes de látex como pruebas contundentes de premeditación. Megan, por su parte, afirmó que todo había sido una pelea que se salió de control, que nunca había planeado matar a Sarah. En Tras el Crimen, exploramos las decisiones y las emociones que llevan a las personas a los actos más oscuros. ¿Fue el asesinato de Sarah Reynolds un simple caso de locura temporal o fue la culminación de semanas de planificación por una mujer traicionada? En el próximo episodio, profundizaremos en los detalles del juicio y te revelaremos el veredicto final. Recuerda, los crímenes no siempre son lo que parecen en la superficie, y las historias de amor y traición pueden convertirse en algo mucho más siniestro. Nos vemos en el próximo episodio de Tras el Crimen, donde desvelaremos la verdad detrás del asesinato de Sarah Reynolds.